Muy buenas noches, estimado público. Agradecerles por la espera. Muy buenas noches también a la Asociación de Profesionales en Historia, a la mesa directiva que está promoviendo estas charlas, estas exposiciones para dar a conocer las diferentes investigaciones de los miembros asociados. Y en ese sentido, el tema de mi exposición de esta noche tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje de la historia, basada en el análisis del tiempo histórico. Mi nombre es Irineo Eloy Uturunco Mendoza y mi trabajo de investigación de licenciatura tuvo que ver precisamente con el tiempo histórico, ¿no? En ese sentido, el trabajo lo voy a dividir en tres partes. En primer lugar, hablar sobre un diagnóstico de la enseñanza-aprendizaje de la historia. En una segunda parte voy a referirme brevemente a la definición de historia, es decir, una definición tradicional y una nueva definición de la historia. Por otro lado, en una tercera parte voy a hacer el análisis del tiempo histórico, sus características, sus elementos principales y obviamente cómo esto va a permitir un tipo de aplicación en la nueva enseñanza-aprendizaje de la historia. Bien, en ese sentido, hablar sobre un diagnóstico de la enseñanza-aprendizaje de historia es hablar sobre modelos educativos que se han aplicado en Bolivia. En ese sentido, podríamos mencionar que existen dos modelos principales que se habían aplicado en Bolivia, ¿no? Un modelo tradicional que tiene que ver fundamentalmente con la transmisión de conocimientos hacia el alumno, ¿no? Y esta transmisión de conocimientos es de manera vertical. El actor principal en este modelo tradicional es el docente, el maestro, el profesor, y el alumno es una tabula rasa, es un recipiente de conocimientos, es un tipo de molde, ¿no? Es un tipo de persona moldeable por el maestro, ¿no? En ese sentido, el vehículo para poder canalizar esto es la memorización de la cronología, la memorización de los periodos, la memorización de batallas importantes, y este modelo tradicional obviamente está orientado por la visión positivista de la historia, ¿no? Porque recordemos que el positivismo tiene mucho que ver con la comprensión de la historia en un sentido de los grandes acontecimientos, de los grandes personajes, los hechos únicos e irrepetibles, etcétera, etcétera. Entonces, este modelo tradicional de enseñanza y aprendizaje de la historia tiene que ver precisamente con esta característica de transmisión de conocimientos. No es una interacción, sino una transmisión del profesor hacia el alumno. El otro modelo que podríamos hablar que tuvo mucha vigencia o que tiene vigencia es este modelo constructivista que se aplica a partir de la ley 1565 de reforma educativa y está vigente en muchos aspectos en la actual ley educativa, ¿no? Y este modelo constructivista está basado en ideologías, por ejemplo, de Piaget fundamentalmente, y el cual entiende que el conocimiento es una construcción propiamente, ¿no? Entonces, aparte del constructivismo, en la actual ley educativa, por ejemplo, podemos encontrar otros modelos educativos, por ejemplo, el de la pedagogía de la liberación o pedagogía del oprimido de Paulo Freire, el modelo de la escuela Aylwin-Warisata, el modelo pedagógico de histórico-social de Vygotsky. Entonces, pero todos creo se centralizan en priorizar el aspecto del constructivismo. Existen muchos otros modelos educativos, pero todos están un poco interrelacionados con el constructivismo. Entonces son todos estos polos que me parecen importantes destacar en la aplicación de la enseñanza-aprendizaje de la educación en general, pero la historia en particular.
Sin embargo, en las aulas sucede algo paradójico, ¿no? Si bien en los contenidos generales, en los contenidos de los currículums hay un tipo de ideario, hay un tipo de guías, en las aulas donde realmente se ejerce el contenido o se aplica el contenido, tenemos problemas muy fundamentales. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en relación a la construcción de los actores del currículum, en los problemas estructurales de la enseñanza de la historia, es decir, contenido, y en los problemas relacionados a las metodologías y propuestas didácticas. Magdalena Cajías hace un estudio de la enseñanza-aprendizaje de la historia el año 2011. Me voy a basar en sus propuestas, pero también aplicando algún tipo de ejemplos concretos. Ella plantea que la construcción de los currículums, tanto la ley del Código de Educación, la ley 1565 o la actual ley educativa 070, han tropezado con este aislamiento de los actores de educación, ¿no? Recordemos que los actores de educación son fundamentalmente los maestros, son el ministerio, son los estudiantes, los padres de familia, las instituciones de educación superior, y para la construcción no solo de la ley 070, de la ley Avelino Cignani, sino también de las anteriores normas, han estado muy disgregadas o dispersadas, ¿no? Un claro ejemplo es la ley de reforma educativa, que se ha contratado un equipo consultor, el ETARI propiamente, para poder desarrollar el currículo, ¿no? Y se los ha excluido a los maestros, por ejemplo. Entonces, en la actual ley, en la configuración de la actual ley, por ejemplo, se los ha tratado de incluir a los maestros, pero no a los maestros de base, sino a los dirigentes. Y los movimientos sociales han jugado un rol importante, en las Fuerzas Armadas también, pero han estado excluidos un poco los estudiantes, ¿no? Los estudiantes que sí en otros contextos se los ha tomado en cuenta. Por ejemplo, Cajías menciona el caso de Nicaragua, donde sí se los había tomado en cuenta para poder entender las demandas de enseñanza o aprendizaje de la historia propiamente. Por otro lado, también se ha omitido una caracterización fundamental, ¿no? Y es el tema relacionado a la visión de la educación boliviana. En este caso me refiero a la filosofía de la educación boliviana. Sabino Chávez, por ejemplo, en su libro Filosofía de la Educación Boliviana, critica precisamente este aspecto, ¿no? Él menciona de que en diferentes periodos históricos de gobierno, obviamente siempre se han realizado reformas, ¿no? En cada periodo de gobierno. Sin embargo, estos gobiernos lo que más priorizaban era imponer o implantar su visión política en la educación, ¿no? De ahí se deriva un poco que nuestra educación tenga una preponderancia del aspecto político, ¿no? De una visión más positivista en ese sentido. Entonces, cada gobierno lo primero que hace es generar una nueva normativa, y en estas normativas está tratar de impregnar su sello, y su sello tiene que ver con la visión política que está representando, y eso obviamente no es nada saludable para poder generar un nuevo tipo de currículum, ¿no? Y Sabino Chávez critica precisamente este accionar de los diferentes gobiernos, que más que desarrollar un tipo de visión de ser boliviano o de la finalidad de una educación boliviana, lo que presentan estos gobiernos son precisamente primero definir el tipo de currículum, y en esos currículums incorporar contenidos de su visión política. Cosa diferente sería si se pensara en trabajar primero en la visión integral del ser boliviano, ¿no? Es decir, qué tipo de filosofía de educación se busca, qué tipo de sociedad se busca con la educación, y aquí tiene que ver con la sociología de la educación, qué tipo de hombre o ser humano también se busca en relación a la antropología de la educación, por ejemplo, y estos tres factores podrían definir claramente la orientación de una educación. Entonces, no ha habido de manera clara
esta coordinación entre estos tres elementos para poder entender un tipo de currículum acorde a la realidad propiamente, ¿no? Y en la actual ley educativa no es la excepción. Se ha omitido a sectores importantes, como me refiero por ejemplo al tema de los maestros de base y a la educación superior fundamentalmente. Por otro lado, entre los problemas estructurales o de contenido de la enseñanza de la historia está el privilegio fundamentalmente de los actores políticos. Magdalena Cajías en ese sentido critica y dice que se privilegia únicamente la enseñanza de la historia oficial o estatal y no se incorporan visiones de otros actores de esos procesos. Por lo general se excluye la visión de sectores subalternos, ¿no? Y esto quiere decir de que existen actores invisibilizados en esta historia, ¿no? Que no se los toma en cuenta. En este sentido, el contenido enfatizado para el desarrollo de este tipo de enseñanza es el político al mejor estilo positivista. Los otros ámbitos en la dimensión social, la dimensión económica, cultural, de salud, ideologías, mentalidades, las historias locales no tendrían consideración más que como políticas de algún gobierno, por tanto estarían subordinadas al tema político. Por otra parte, también en este modelo positivista de la enseñanza-aprendizaje de la historia, que está muy vigente todavía en muchos lugares, se privilegian personajes protagonistas de la historia, ¿no? Es decir, los grandes héroes, los grandes acontecimientos, las grandes batallas. Por eso se da mucho énfasis a, por ejemplo, las independencias, y eso genera cierto tipo de tendencia de educación más cívica, por ejemplo, más que crítica. El civismo es fundamental para poder justificar también la permanencia de los gobiernos. Por otro lado, los personajes o acontecimientos serían más de corte urbano, serían más pertenecientes al lado occidental, menciona, y pertenecientes a las élites, ¿no? Y en ese sentido se omiten a los personajes de las comunidades, por ejemplo, ¿no? Entonces es una historia tradicional la que se sigue generando en la educación, y con Avelino Cignani esto no cambió mucho, ¿no? De paso, esta educación tradicional enfatiza mucho en las guerras, ¿no? Siendo que no ha habido mucha satisfacción, mucho bienestar con esto, y esto deriva en un sentimiento negativo también de la sociedad, y eso obviamente repercute en el grado de formar generaciones un poco aletargadas, un poco decepcionadas de la historia, y eso obviamente no tiene mucha amplitud, no tiene mucha generación de conocimiento, o no tiene mucha necesidad de querer saber de la historia, ¿no? Eso es una tara que los diferentes maestros, las diferentes propuestas pedagógicas o las propuestas de currículum siguen manteniendo, ¿no? Por otro lado, en cuanto a los métodos, metodología de la enseñanza de la historia, ella critica y dice que sigue manteniéndose el elemento memorístico y la repetición y memorización de fechas, personajes, lugares, acontecimientos, cuando la función principal de la historia es la de generar conocimiento y reflexión crítica, ¿no? Conocimiento, por ejemplo, sobre la historia de las comunidades, de los lugares, pero no se enfatiza en eso, sino más que en las historias un tanto nacionales. En ese sentido, ella va a decir también que en esta historia
en esta enseñanza-aprendizaje de la historia de corte tradicionalista, hay mucha disgregación entre historias, por ejemplo, regionales, locales, con la historia, se privilegia la historia nacional y se permea a las historias locales y regionales, y eso obviamente hace una serie de distanciamiento en la enseñanza-aprendizaje de la historia. Bueno, la conclusión que podemos sacar de este diagnóstico sobre la enseñanza-aprendizaje de la historia es que existe una tendencia de la visión oficial tradicional. La historia de héroes, la historia de las grandes batallas, los grandes acontecimientos que siguen vigentes en la enseñanza de la historia. Y esto deriva en una historia política fundamentalmente, dejando de lado los otros tipos de historias, ya sea social, económica o cultural. Por otro lado, esta narración, memorización, descripción de fechas, acontecimientos y contiendas bélicas conlleva una mirada fatalista, según la autora, ¿no? Una mirada derrotista de nuestra historia, lo que obviamente determina una perspectiva negativa, no solo sobre nuestro transcurrir histórico, sino también sobre nuestro futuro, ¿no? Cierto tipo de estigma sobre lo boliviano propiamente. Otro elemento relacionado al tema de los contenidos es el desarrollo de temas con énfasis en la esfera nacional, es decir, la creación de Bolivia, el aporte al desarrollo de Bolivia, sin ningún tipo de lograr aterrizar en algún espacio concreto de las historias locales, por ejemplo. Pero esta visión de la historia de Bolivia de manera muy nacionalista también determina en que no se pueda mirar hacia afuera, ¿no? Es decir, nuestra relación con la historia latinoamericana, nuestra relación con la historia mundial. En ese sentido, si bien existen textos que hayan innovado en didácticas en otras áreas, en el tema de la historia continúan bajo una orientación cronológica, bajo una orientación de periodos históricos, ¿no? Y eso obviamente es un elemento muy preocupante. Finalmente, la consecuencia más importante en esta enseñanza de la historia de manera tradicional tiene que ver con la mala comprensión del tiempo histórico, ¿no? Y eso es lo que vamos a desarrollar en el presente trabajo, ¿no? Es decir, todos los contenidos, las propuestas didácticas están centrados en un mejor aprovechamiento de la comprensión cronológica y los periodos, más que en desarrollar la crítica a esas, es decir, se centra más en dar cuenta de la cronología. Yo le denomino la cronologización de la historia boliviana o la periodización de la historia boliviana, más que en hablar de procesos de acontecimientos. En ese sentido, podríamos también hablar de que el problema de la enseñanza-aprendizaje de la historia está fundamentalmente en comprender la historia como pasado, como algo aislado y distante del presente, ¿no? Y esto se determina a partir de esta comprensión del modelo positivista en educación. Por tanto, son los hechos como entidades cosificadas en campos estancos que no tendrían ninguna continuidad, ¿no? Estos grandes acontecimientos no habrían generado algún tipo de repercusión. Determina esto una aplicación mecánica de la medición del tiempo astronómico en la historia, es decir, existe un carácter cronologizante. ¿Qué quiere decir con esta medición del tiempo astronómico en la historia? Isaac Newton en el siglo XVII, por ejemplo, ha caracterizado al tiempo como una pantalla en la cual los diferentes personajes se mueven o actúan, ¿ya? Y en ese sentido, ya en el siglo XX, a inicios del siglo XX, Albert Einstein ha reconfigurado esta idea del tiempo como una pantalla, como absoluto, como un tiempo de similar y igual para todos.
Y Einstein mencionó de que este tiempo más bien es relativo, es decir, es relativo al espacio y al tiempo. Newton solamente se fijó en el tiempo como un elemento absoluto, distante del espacio, ¿no? Es decir, muy aparte del espacio. Entonces, con Albert Einstein tenemos una comprensión del tiempo relacionado al espacio, es decir, el tiempo es indisoluble del espacio y ambos elementos constituyen una dimensión importante en lo social y en los acontecimientos. En ese sentido, ya con esto estamos entrando un poco a el segundo punto, que tiene que ver con una nueva definición de la historia, a partir de este diagnóstico de la enseñanza de la historia en un modelo positivista. La comprensión de esta nueva temporalidad como algo bicondicional entre espacio y tiempo permite afirmar que el tiempo se denota por las variaciones en el espacio. Es decir, los hechos, los cambios, los eventos no suceden en el tiempo, sino que ellos crean el tiempo. Es decir, los acontecimientos ligados a un tipo de espacio generan una temporalidad, ¿no? No es que existe una temporalidad al cual estos acontecimientos tienen que sujetarse o someternos, sino que existe una temporalidad propia de los acontecimientos. Y esto nos permite hablar de una multiplicidad de tiempos, no de temporalidades únicas y universales para todo. Es decir, cuando hacemos periodizaciones, por ejemplo, en la historia boliviana claramente, precolonia, colonia, independencia, república, siglo XIX y siglo XX, estamos cosificando nuestra historia a campos estancos sin ningún tipo de continuidad, sin ningún tipo de cambios, sin ningún tipo de interrelaciones, ¿no? Y eso obviamente para poder entender la historia está bien, es decir, el tiempo es un factor importante para poder entender la historia, pero tratar de establecer que la cronología es más importante en la historia que por ejemplo las continuidades, eso realmente ya genera un conflicto en la comprensión de la historia, porque la cronología es un auxiliar de la historia, no es lo determinante en la historia. Por tanto, deberíamos tener una flexibilidad en cuanto a las periodizaciones, por ejemplo, ¿no? Como sabemos, con la creación de la República de Bolivia en 1825, si bien se ha tenido una figura diferente respecto a la administración del Estado, es decir, ya tenía un nuevo tipo de situación política, la economía todavía estaba vigente hasta muy entrado el siglo XIX, ¿no? Por lo menos hasta la década de los 70, que recién empieza a abrirse el mercado nacional hacia el exterior. Entonces, no podemos hablar solamente de temporalidades basado en lo político, sino existen temporalidades también en lo social, y más adelante vamos a ir abordando y ahondando en estos elementos, ¿no? En ese sentido, Paul Ricoeur, por ejemplo, habla del tiempo histórico como el tercer tiempo, el tiempo socialmente construido, entre el tiempo objetivo, físico, cosmológico, astronómico, y el tiempo vivido subjetivamente, el tiempo filosófico, el tiempo fenomenológico. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un tiempo interno de percepción de las cosas, ¿no? Se menciona de que en la niñez y en la adolescencia y hasta un poco en la juventud, por ejemplo, el tiempo es algo muy lento, ¿no? Pero ya en la madurez el tiempo es muy dinámico, muy acelerado, subjetivamente hablando, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando uno ya está en la edad adulta, existen más preocupaciones, más necesidades, y eso hace que se dinamice más las cosas, ¿no? Hagamos subjetivamente muchas más cosas, pensemos muchas más cosas, y eso obviamente la percepción del tiempo ahí es un poco más rápida que en la niñez y en la adolescencia o juventud. Entonces, se quiere hablar de estos tres tipos de tiempo que son importantes para poder entender
la posición del tiempo histórico como un tercer elemento importante, ¿ya? Entonces, a partir de estos elementos, ¿cómo podríamos entender una nueva historia? Generalmente en colegio y hasta en la universidad se plantea que la historia es el estudio del pasado, ¿no? Han debido escuchar también en muchos lugares que la historia estudia lo pasado, ¿no? Y en ese sentido quiero referirme al aporte fundamental de Marc Bloch, ¿no? Que en 1929 junto con Lucien Febvre crearon la Escuela de los Anales, y obviamente eso derivó también en el aporte de Fernand Braudel en construir categorías muy importantes para el tema de la historia. ¿Y qué dice, por ejemplo, Marc Bloch en su libro de Introducción a la Historia? Él menciona, por ejemplo, que dice, se ha dicho alguna vez que la historia es la ciencia del pasado. Me parece una forma impropia de hablar, menciona Bloch, ¿no? Y en ese sentido dice que la historia más bien es la ciencia de los hombres. La frase es demasiado vaga todavía. Hay que agregar de los hombres en el tiempo. El historiador piensa no solo lo humano, la atmósfera en que su pensamiento respira naturalmente es la categoría de duración, ¿ya? Y esta categoría de duración va a ser recogida por Fernand Braudel, ¿no? Quien va a hablar, por ejemplo, de las diferentes temporalidades, de la corta duración, de la mediana duración y de la larga duración, ¿no? Y con esto podemos enlazar un concepto mucho más pertinente a la historia, que tiene que ver con el proceso histórico. Recordemos que el concepto de proceso tiene que ver con fases sucesivas de acontecimientos que se van concatenando, ¿no? Es decir, son acontecimientos en el tiempo propiamente que conllevan elementos que originan un acontecimiento, pero también que permiten dar unos resultados. Es decir, proceso tiene que ver con un acontecimiento que tiene un origen y tiene un resultado. Entonces un ciclo, podríamos decir, un proceso, podríamos decir, es un ciclo, ¿no? Es un ciclo histórico. Por ejemplo, el aprendizaje es un proceso cognitivo, ¿no? El embarazo es un proceso también de gestación, y así sucesivamente. Existen muchos procesos que podemos entender, y los procesos sociales sobre todo son también elementos muy importantes. Por ejemplo, el proceso de la revolución del 52, el proceso de la independencia, ¿no? Son elementos importantes que tienen todo un ciclo para poder entenderlos en su real dimensión. Entonces tenemos que entender la historia a partir de la definición de Marc Bloch como el estudio de las sociedades en el tiempo, como el estudio del proceso histórico. Podríamos decir que la historia es el estudio de los procesos sociales en el tiempo, en otros términos, ¿no? Y esto obviamente deja de lado una concepción positivista de la definición de la historia, que es la historia como pasado, porque este concepto de la historia como pasado no nos permite comprender en su real dimensión el acontecer humano, porque el pasado, al ser una modalidad de comprensión, obviamente no es algo objetivo, sino es una modalidad de comprensión de la temporalidad, porque la temporalidad lo entendemos en pasado, presente y futuro. Sin embargo, no es algo objetivo, pero muchos ya lo piensan como algo objetivo y dicen que la historia solamente puede estudiar el pasado, y ese pasado es como un campo estanco separado del presente, ¿no? Es decir, obviamente aquel que no tiene formación en historia lo va a entender así, que el pasado es algo que ni interviene en el presente, pero nosotros sabemos ya que esos elementos que muchos dicen el pasado, más bien es parte de un proceso, histórico. Claramente tenemos como procesos históricos, por ejemplo, el derecho romano, qué sé yo,
la democracia, son elementos que han surgido en un contexto determinado, pero que siguen vigentes. No tendrán la misma dimensión de esos espacios-tiempos, pero sí en sus términos, en sus conceptos, en sus elementos, en sus comportamientos, han repercutido fundamentalmente en nuestro presente. La religión es un proceso de larga duración que sigue vigente, qué sé yo, los comportamientos sociales siguen vigentes. Es decir, no tenemos que entender la historia solamente como un estudio del pasado, sino sobre todo un estudio de los procesos sociales en el tiempo, y que lo que estamos generando ahora como proceso va a tener su repercusión en el futuro, va a continuar en el futuro, ¿no? Entonces hay una concatenación, hay un enlazamiento, hay un engarzamiento de acontecimientos para poder dar cuenta de este proceso histórico. Por tanto, no tenemos que pensar la historia como estudio del pasado. Eso es una concepción netamente positivista. Y ese positivismo obviamente nos hace entender también que la historia solamente es un estudio de la cronología, cuando en realidad el estudio de la historia es ver y analizar los factores que determinan, por ejemplo, nuestra realidad, nuestro proceso social. Y esto también no nos permite hacer predicciones, pero sí nos permiten comprender nuestro estado actual. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta lo que abordan estos autores, ¿no? Sobre todo Fernán Brodel, ¿no? De la corta, mediana y larga duración. Es decir, esa corta duración, por ejemplo, en Bolivia, Fernán Brodel dice, por ejemplo, de la corta duración, que se asemeja al tiempo del periodista, ¿no? Es decir, es un tiempo muy corto, de rápido proceder, y el tiempo de la mediana duración, por ejemplo, se aproximaría un poco a los ciclos económicos, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, tenemos los ciclos económicos de economía colonial, la economía liberal, la economía nacionalista, perdón, la estatista del periodo nacionalista, la economía neoliberal, y ahora una economía plural, pero que tiene énfasis en lo neoliberal, etcétera, etcétera. Es decir, estos ciclos medianos de mediana duración son precisamente a los que hace referencia Brodel, y los ciclos o las largas duraciones son precisamente referidos a las mentalidades, ¿no? Las ideologías, por ejemplo, la ideología liberal, la ideología socialista, marxista, pero también las religiones, ¿no? Ahí están claramente el cristianismo, las diferentes confesiones religiosas, ¿no? Entonces, pensemos en la historia como algo que es dinámico, como algo que tiene continuidades, tiene rupturas, tiene ciclos, y eso obviamente tiene que ver con los elementos del tiempo histórico. Bien, por otro lado, voy a ampliar esta imagen. En las historias generales de Bolivia se han trazado diferentes periodos históricos, ¿ya? Y estos periodos históricos se han cosificado en nuestra historia. Tenemos así, por ejemplo, a que desde el siglo XX se han ido tejiendo los periodos tradicionales. En la obra de Alcides Arguedas, por ejemplo, de 1922, no se menciona el periodo precolonial ni colonial, sino que él hace surgir la historia boliviana con la independencia de Bolivia. Habla de la república del siglo XIX como la república de los caudillos letrados, la plebe en acción, la dictadura y la anarquía, y el siglo XX hasta su época de 1921 como la política liberal. Entonces, sucesivamente y paulatinamente, a partir de grandes tratadistas en historia de Bolivia, por ejemplo Arguedas en 1922, Enrique Finot en 1946, Humberto Vázquez Machica y los Mesa Gisbert en 1958, Mariano Bautista Gumucio en 1975,
Herbert Klein en 1982 con su libro Alberto Crespo y otros autores contemporáneos repiten esta tradición de lo prehispánico, lo colonial, la independencia, la república del 19 y la república del 20. Sin embargo, si bien son importantes estos periodos para aproximarnos a la comprensión de la historia boliviana, realmente no abordan el proceso histórico de Bolivia. Es decir, el proceso histórico de Bolivia, a partir de estos periodos, se está comprendiendo como el proceso histórico político, cuando en realidad no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer, ya con la nueva concepción de la historia, es tratar de hablar de procesos históricos, tal vez encaminados en lo social, en lo económico, en lo cultural, qué sé yo, en las historias locales, en las historias regionales. Y este marco de periodos históricos, precolonia, colonia, por si acaso aquí no está el tema de así está la independencia, pero estos marcos generales solamente son aproximaciones a comprender nuestra historia política, ¿me entienden? No así la historia de los procesos históricos, porque una historia no sucede solo en lo político, sucede en lo social, sucede en lo cultural, sucede en lo económico. Por tanto, no podemos pensar que estos periodos históricos nos permitan determinar el proceso histórico de Bolivia a solamente estos 5 periodos o 4 periodos. Entonces tenemos que saber ampliar nuestro horizonte con el tiempo histórico. Y precisamente para eso haciendo un análisis de esta historiografía boliviana en estos periodos, en la historiografía boliviana existe la apropiación de periodos históricos convencionales, son convencionalismos estos periodos, ¿no? Determinados por acontecimientos políticos de nuestra historia, que establecidos por la historia oficial o tradicional, porque los que lo han establecido son aquellos que se consideran estudiosos de la historia, ¿no? Pero en realidad no tenían una formación histórica. Fue generada en la hegemonía política de grupos en el ejercicio de poder o la élite a lo largo de la república. En este sentido, las etapas prehispánica, colonial, independentista y republicana son como horizontes que permean la dinámica de los procesos socio-históricos, siendo que hay flujos subterráneos en estos horizontes, y esos flujos subterráneos son los que tenemos que incorporar en nuestra historia, ¿no? Y obviamente eso va a darle mayor riqueza a nuestros contenidos de enseñanza-aprendizaje histórico. En la mayoría de las investigaciones históricas existe una equivalencia manifiesta entre tiempo histórico y cronología, sin comprender que este es un componente de aquel, es decir, del tiempo histórico. Es decir, se cree que al hablar de tiempo histórico se hace referencia a la técnica que nos permite datar y comprender sucesos en un tiempo de calendario. No hablamos cuando hablamos de tiempo histórico no hablamos de cronología para nada. En este sentido, al enfatizar la cronología como temporalidad histórica, lo único que se refuerza es una concepción lineal, absoluta, progresiva, unidimensional y teleológica. Entonces, tenemos que dejar de enfatizar mucho en lo cronológico y hablar más bien de los tiempos, de la multiplicidad de tiempos, los tiempos sociales, los tiempos locales, los tiempos económicos, las otras temporalidades. Para ello, precisamente, abordamos el tema del tiempo histórico. En mi investigación que hice para mi defensa de tesis, clasifiqué la temporalidad histórica en 3 ámbitos importantes. Por un lado, elementos conceptuales ligados a el orden de los acontecimientos históricos,
¿no? Por otro lado están elementos conceptuales con énfasis en la continuidad de acontecimientos, ya en las duraciones propiamente, y por otro lado están los elementos conceptuales con énfasis en los cambios históricos. Entonces estos estos tres elementos nos permiten entender la dimensión del tiempo histórico de manera mucho más amplia. Por ejemplo, en los elementos conceptuales con énfasis en el orden de acontecimientos históricos, tenemos a la datación y cronología, a la diacronía, sucesión y secuenciación. Es decir, la datación, por ejemplo, es la fijación cuantitativa de un acontecimiento, ¿no? Es decir, datar significa poner una fecha a un determinado acontecimiento. Y permite la construcción de la cronología, es decir, la cronología se basa en tanto y cuanto existe ese dato determinado, ¿no? Ambos elementos permiten situar y registrar cualquier acontecimiento en un lugar, espacio y fecha determinados, ¿ya? Entonces datación y cronología son elementos muy fundamentales tanto para poder situar un acontecimiento en un espacio y un tiempo. Sí son importantes, pero no los determinantes. Diacronía, sucesión y secuenciación nos permiten dar cuenta del orden progresivo de los acontecimientos. Pueden ser también orden regresivo de los acontecimientos, es decir, estamos hablando ahí ya de la sucesión de los acontecimientos. Y además nos permite entrever la relación entre los acontecimientos, es decir, las secuencias, es decir, es como una cadena, ¿no? Una cadena es una secuencia de enlazamientos. Ambos elementos manifiestan el carácter cualitativo de la diacronía en el proceso histórico. Es decir, diacronía quiere decir lo que va a través del tiempo. Entonces estos elementos estos elementos con énfasis en el orden de los acontecimientos, tanto la datación, cronología, diacronía, sucesión y secuenciación, son importantes, son la base, podríamos decir, para poder entender el tiempo histórico. Pero a partir de eso tenemos también los elementos conceptuales con énfasis en las continuidades, ¿ya? ¿Y cuáles son los elementos con énfasis en las continuidades o duraciones? Son las duraciones y permanencias. La duración, es decir, la larga, mediana y corta duración, es la búsqueda de las continuidades temporales de los acontecimientos. Y la permanencia permite hacer notar las pervivencias de procesos a través de las resistencias a cambios progresivos o regresivos también. Y la sincronía y simultaneidad. La sincronía es la simultaneidad de aconteceres, es decir, diacronía y sincronía se usa mucho en historia. La diacronía es aquello que sucede a lo largo del tiempo, puede ocurrir en un determinado espacio con un determinado proceso, y las sincronías son acontecimientos paralelos que pueden repercutir, como por ejemplo las independencias en el siglo XIX. Esta sincronía, que son simultaneidad de aconteceres, es comprendida como la ocurrencia de dos o más acontecimientos de manera simultánea o que tienen lugar al mismo tiempo, y también podemos entenderla como comparaciones. Entonces tenemos que entender que estos elementos conceptuales con énfasis en las continuidades de acontecimientos nos van a permitir comprender de un mejor modo las duraciones y permanencias. Es decir, cuando estamos hablando de continuidades, por ejemplo, cuando estamos hablando de la larga, mediana y larga duración, estamos dando énfasis a la continuidad de acontecimientos que existen, ¿no? Y cuando hablamos de sincronía, igual estamos hablando de continuidades que están generándose. Cuando hablamos de periodizaciones, por ejemplo, esto de la precolonia, colonia, independencia y república, estamos hablando de procesos históricos que están fundamentando la continuidad, la permanencia y la duración, con el fin de la periodización con el fin de ordenar y organizar los procesos históricos. Es decir, estos tres elementos de duraciones, sincronías, periodizaciones
nos permiten entender las continuidades, sobre todo de procesos históricos, las continuidades de acontecimientos, ¿ya? Entonces, el tercer elemento propiamente ya es aquello que nos permite hablar de las rupturas. Y esto tiene que ver con los elementos conceptuales con énfasis en los cambios históricos. Estamos abordando que los acontecimientos pueden estar basados pueden estar determinados con énfasis en el orden de los acontecimientos, es decir, solamente tratar de ordenarlos. Pueden estar también sujetos a tratar de determinar sus continuidades, ¿no? Esto tiene que ver con las duraciones, periodizaciones, pero también un tercer elemento tiene que ver con énfasis en los cambios históricos. Entonces, aquí es donde un poco se abre la riqueza del análisis histórico, pero también de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, ¿qué quiere decir elementos conceptuales con énfasis en los cambios históricos? Quiere decir que tenemos que hablar de ritmos de acontecimientos históricos, tenemos que hablar de rupturas de acontecimientos, tenemos que hablar de ciclos o retornos de acontecimientos. Por un lado, los ritmos de acontecimientos hacen referencia a las secuencias de intensidad de los acontecimientos históricos y permiten determinar el orden temporal, ¿no? Como el proceso de continuidad en la historia, en su cauce dinámico, progresión, ritmo estable y contradictorio, regresión. Es decir, estos ritmos de acontecimientos son frecuencias de intensidad que no solamente pueden estar enmarcados en una progresividad o linealidad, sino también en un retroceso, podríamos decir, ¿no? En una no progresividad. En ese sentido hablamos de tal vez regresión. Entonces existen frecuencias de intensidad. Obviamente esto tiene que ver con un tipo de concepto más abocado a tal vez el ámbito de la comunicación, pero en la historia existen elementos importantes para dar cuenta de los ritmos, ¿no? Por ejemplo, el cambio de gobierno de Evo Morales a Janine Áñez fue una frecuencia de intensidad, un ritmo de acontecimientos históricos muy raudo, ¿no? Aunque tuvo un proceso de unos 21 días, como mencionan. Sin embargo, fue un proceso acelerado y catalizado con el informe de la OEA, por ejemplo. Entonces, esto es un ritmo de acontecimiento muy raudo, y eso es lo que nos va a permitir hablar sobre cambio histórico. Rupturas de acontecimientos. La ruptura de los acontecimientos son momentos de fracturas, ¿ya? O crisis de procesos o acontecimientos que se conducen de manera regular y que permite el advenimiento de un nuevo contexto social distinto al anterior. Entonces tendríamos que analizar estas rupturas en el sentido de las revoluciones, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de que con la conquista española, por ejemplo, ha habido una ruptura de la historia aymara o historia inca. Sin embargo, si analizamos de manera un poco más detallada, y en esto han hecho mucho énfasis muchos historiadores, ha habido más bien una especie de acomodos en estos periodos, ¿no? Es decir, unas adaptaciones tanto de los españoles hacia los tipos de comportamientos indígenas, como de los indígenas hacia el tipo de comportamiento de los españoles. Entonces, no ha habido tal ruptura, sino podríamos decir adaptaciones, modificaciones, adecuaciones. Entonces, la colonia lo tendríamos que hablar más bien en un sentido de continuidades, pero con duraciones modificadas, más que con rupturas, por ejemplo. En el tema de los ciclos o retornos, ya son fases de retornos de acontecimientos, por decir, es la vuelta al estado inicial, la reiteración de una serie de fases por las que pasa un fenómeno en un lapso de tiempo. Entonces, los ciclos son vueltas. Se menciona mucho que la concepción andina o aymara del tiempo es cíclica, es decir, de retornos. Y tienen mucha razón, porque, por ejemplo, la festividad o las fiestas tienen un ciclo de retorno, ¿no? Un ciclo de retorno, un ciclo de vueltas, ¿no?
pueden ser los famosos pachacutes, ¿no? Vueltas o retornos positivos, negativos. Se menciona que se está viviendo un pachacuti desde la conquista española y que se va a restituir prontamente. Sin embargo, eso es un tipo de concepción de la historia también, ¿no? Eso no está reñido de ninguna manera con la linealidad, porque un ciclo puede incorporar a la linealidad tranquilamente, ¿ya? Entonces esos son elementos que nos pueden permitir entender la dimensión del tiempo histórico. Es decir, existen estos tres elementos fundamentales para poder entender el tiempo histórico. El tiempo histórico está compuesto por estos elementos que acabo de mencionarles, los acontecimientos que están, o los procesos históricos que están regulados por elementos conceptuales con énfasis en el orden de los acontecimientos, los elementos conceptuales con énfasis en las continuidades, con énfasis en los cambios propiamente, ¿ya? Y esos tres factores son propiamente aquellos que nos van a permitir entender de una manera más dinámica el estudio de la historia, es decir, de una manera en la que la enseñanza-aprendizaje de la historia no se circunscriba solamente a la linealidad, ni tampoco solamente a el elemento de la cronología. Como verán, en estos elementos la cronología se enfatiza solamente en el orden de los acontecimientos que les presenté, pero ya los otros elementos, tanto en las continuidades y cambios, el orden, la cronología ya no tiene un rol muy importante, sino que podría ser como apertura de ciclo o cierre de ciclo nada más. Pero existe una nueva variante que son ya las dinámicas históricas. Y para poder entender esto existe un método que lo trabajan muchos historiadores, que se llama el método de la empatía histórica, ¿no? Siempre hay que acompañar para poder entender los diferentes procesos en una empatía histórica. Bien, compañeros, espero que haya sido de su agrado la exposición. Espero que podamos ir generando mayor análisis y debate posteriormente. Y eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la comprensión y la espera, y agradecer a la Asociación de Docentes. Hasta otra oportunidad, compañeros. Gracias.